Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias a nuestro Dios que el día de hoy tenemos nuestra última lección del trimestre que lleva por título Al final, donde hemos tenido el recorrido de la iglesia primitiva, aquella iglesia que nuestro Dios le permitió predicar el Evangelio, y cómo a través del tiempo cada uno de nosotros también nos ha tocado esa dicha, ese privilegio de llevar el Evangelio a aquellas personas que necesitan de la salvación de parte de nuestro Dios. Y en esta mañana también le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó a través de estas tres elecciones. Le damos gracias que sábado con sábado nos acompaña en la enseñanza de nuestro Dios. Y el día de hoy cerramos nuestra serie, una iglesia fiel. Y de ahí en adelante tenemos también nuestro próximo cuadernito donde vamos a hablar de un Salvador fiel, donde a través de los tiempos nuestro Señor Jesucristo nos ha acercado ante la presencia de nuestro Dios, siendo Él el camino para recibir la vida eterna de parte de nuestro Dios. Pues en esta mañana tenemos nuestra lección nuevamente al final, donde tenemos nuestro texto base, que invito a cada uno de ustedes nos ubiquemos en el libro de Isaías, dispensen el libro de los Salmos, libro de los Salmos 22, 27. Un hermoso texto. Recordemos que nuestro Dios ha dado identidad a la iglesia, donde el Evangelio ha avanzado a las naciones, a diferentes lugares del mundo, y gloria sea nuestro Dios que a nuestro Señor Jesucristo entregando su vida para redimir aún aquellos que han de venir al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice el libro de los Salmos 22, 27, una enseñanza que nos deja también palpada la palabra de nuestro Dios para a los tiempos, como si fuera un eco en el que la palabra de nuestro Dios transmite enseñanza para nosotros. Dice al libro de los Salmos 22, 27, se acordarán y se volverán a Jehová. Gloria sea nuestro Dios que a las naciones vuelven nuevamente a nuestro Dios. Dice, todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de nuestro Dios. Llega nuestro Señor Jesucristo, abre esa puerta para que el Evangelio llegue a todos los gentiles, de tal manera que ahora las naciones pueden alabar a nuestro Dios. Y decían los salmos, naciones todas alabar el nombre de nuestro Dios. Así que la promesa ahora se abre, aquella promesa de que el Evangelio iba a ir a las naciones. Recordemos el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le dio allá en el libro de los Hechos, donde fueran a predicar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora tenemos en el libro de los Salmos que también nos hace referencia que las familias y las naciones adorarían delante de nuestro Dios. Hasta nuestros tiempos ahora le ha tocado a la iglesia a encaminarse y llevar el Evangelio a las naciones del mundo. Tenemos algunos propósitos muy hermosos en esta mañana que hemos de estudiar. Primero es de qué manera Hechos 28, que ahora nos ubicamos en el último capítulo del libro de los Hechos, y dice de qué manera Hechos nos trae de regreso a cerrar con el capítulo número 1. Así que vemos el terminar del libro de los Hechos y ahora quiere que lo relacionemos con el capítulo 1 igualmente. También vamos a estudiar cómo se resume el ministerio de Pablo en Hechos 21, 28, y vamos a verlo con el libro de Romanos 1:16. Así que tenemos enseñanzas. Recordemos que aquí que el que perseguía a la iglesia ahora está predicando el Evangelio. ¿Y cómo está predicando el Evangelio? Nos vamos a dar cuenta a través del libro de Romanos. Y recordemos que el último viaje misionero de Pablo es yendo hacia Roma. Y dice también de qué manera el Salmos 39:3 y Romanos 15:10 resumen la visión del Evangelio. En todo ello, en todo el libro de hecho, estamos viendo ahora cómo el Evangelio es predicado, cómo es llevado primeramente por los apóstoles, y luego entra aquel que perseguía a la iglesia, aquel Saulo de Tarso. Ahora el Señor lo trae para que lleve el Evangelio hacia los gentiles. Y gloria sea a nuestro Dios que hasta nuestros tiempos ha llegado esa cadenita, que el Evangelio ha llegado hasta con nosotros. También tenemos algunas preguntas personales. ¿De qué manera las primeras y últimas líneas del libro de Romanos nos ayudan a enfocar nuestra vida y nuestra unidad? También vamos a ver cómo el Evangelio ha ayudado a la iglesia de nuestros tiempos y la iglesia de allá del principio, aquella iglesia primitiva. También qué obstáculos impiden que la iglesia lleve una vida sana
juntos. Vamos a ver en nuestros tiempos qué obstáculos estamos teniendo para que la iglesia camine en armonía, en unidad. Y quiero que sepan que en los tiempos que estamos viviendo hay algunos factores que han hecho que la iglesia no pueda caminar juntos y en unidad. También mirando hacia atrás en el libro de los Hechos, cuál es el escenario de la iglesia que es más relevante en la nuestra hora. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferente opinión sobre esta pregunta, ya que cada uno de nosotros asiste a diferentes denominaciones, diferente iglesia, y vamos a ver esta pregunta para con cada uno de nosotros viendo qué es lo más relevante en nuestras iglesias. Pues teniendo esto en mente, tenemos ahora el último capítulo del libro de los Hechos, donde les voy a invitar que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 28. Tenemos el último capítulo del libro de los Hechos, capítulo 28. Y recordemos que el libro de los Hechos en sí es lo que el Espíritu Santo hizo con los apóstoles para que la noticia, para que el evangelio llegara a nuevos creyentes. Y ahora tenemos el último capítulo, mas sin embargo el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, aún se sigue escribiendo nuevas páginas por todo lo que la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia contemporánea, está haciendo para honra y gloria de nuestro Dios. Y tenemos el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 16, donde vamos a empezar nuestra lectura. Recordemos que estamos hablando ahora donde Pablo es llevado a Roma, su último viaje, y ahora donde termina, podemos decir, la vida del apóstol a Pablo, pero sin embargo la iglesia tiene que seguir caminando. Así que nuevas personas llegan al conocimiento de nuestro Dios. Algún día tocará de cada uno de nosotros también que lleguemos a nuestro término. Mas sin embargo el Señor ha de levantar a personas para que lleven la palabra de nuestro Dios a este mundo perdido, este mundo que necesita de nuestro Señor Jesucristo. Pues llegando al final y siendo el título de nuestra lección al final, veamos al libro de Hechos 28, versículo 16. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto o al jefe militar, y de esta manera, entre ellos, entre ese grupo, allí va este varón Pablo, donde va en su último viaje misionero. Y dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto o al jefe militar, dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Así tenemos aquí ahora a Pablo, que aunque va prisionero, se le da esa dicha, ese privilegio de que pueda irse a una casa y de esa manera tener un soldado que estuviera cuidando de él. Y aquí empieza nuevamente el momento, podemos decir un momento triste, pero también la trayectoria de que el evangelio sigue caminando. Así que aquí tenemos a Pablo que va con un soldado, y de esta manera dice el verso 17 de ahí mismo: aconteció que 3 días después, ahora llegan a Roma. Cuando llegan a Roma, inmediatamente dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los príncipes de los judíos, a los cuales luego dice que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, dice, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Inmediatamente empieza a Pablo a darle explicación a aquellos hermanos judíos y les empieza a decir la situación por la que ha pasado. Inmediatamente aquel pueblo judío que vive en Roma oye a Pablo y se está dando cuenta exactamente de la vida que está pasando a Pablo. Y quiero que sepan que siempre a través de las páginas de la palabra de nuestro Dios nos dimos cuenta que Pablo en su primero o segundo viaje misionero siempre hablaba de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que hizo allá en la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siempre hablándole a la gente para que vinieran a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo que nos deja cada uno de nosotros de llevar el evangelio a aquellas personas que necesitan de la salvación. Y tenemos a Pablo, el ejemplo perfecto, que hasta en ocasiones dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Grande ejemplo nos dejó a Pablo en la palabra de nuestro Dios, donde llevó el evangelio a diferentes lugares, aún aunque fue apedreado, aún aunque fue casi muerto. Lo vemos que no paró
de hablar la palabra de nuestro Dios. Y él mismo se dice, ay de mí si no predico el evangelio. Y sigue diciendo ahí el verso 28, 18. Dice, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no, dice, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Entonces les empieza a decir lo que está pasando con los soldados romanos. Dice, sabe que me apreciaron, me agarraron, me llevaron hacia la cárcel, mas ahora dice, no han hallado nada malo dentro de mí y no hayan que hacer ellos. Dice el 19. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Así que después de que lo tienen en cárcel, inmediatamente él hace una apelación diciendo, bueno, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me tienen aquí? Y cuando hace la apelación, esa es una de las razones por qué no lo mandan a la cárcel, sino le mandan un soldado hacia él. Dice, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que inmediatamente empieza a darles aquí Pablo exactamente los acontecimientos que pasaron en la vida de él. Dice el verso 20. Dice, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles. Así que se siente nuevamente aquel varón de nuestro Dios, aquel Pablo que está hablando con este grupo de judíos y está platicando con ellos, les está diciendo su situación. Dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Si lo dice el 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Sabes que no sabemos exactamente tu situación, le dicen los judíos de ahí de Roma, no nos ha llegado ninguna carta, dice, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablando algún mal de ti. Así que inmediatamente hay tranquilidad, hay paz en aquel Pablo, platicando con sus hermanos los judíos y le están diciendo, sabes que no nos ha llegado ninguna información de que tú hayas hecho algo malo. Y ahora recordemos lo que dice el verso 22, 28, 22. Y dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se hable contra ella. Así que inmediatamente está diciendo, porque de esta secta nos es notorio, o mejor dicho, se ha hablado mal de esta secta, y la razón de que se ha hablado mal de esta secta, de la que aquel Saulo primeramente perseguía, era ¿por qué? Porque estaba el cristianismo estaba creciendo y creciendo y creciendo. Aquellos judíos se enojaban, ¿por qué? Porque no creían que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, no creían que Él era el que va a regresar por su pueblo. Y dice el 23. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Y se acercan a la casa donde estaba ahí Pablo, se acercan los judíos, dice, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de nuestro Dios. Algo que siempre hizo este varón de nuestro Dios. Donde quiera que estaba, siempre estaba predicando el evangelio. Siempre estaba predicando de la gracia de nuestro Dios. Siempre estaba predicando del reino de nuestro Dios. Y en esta ocasión, aquellos varones, aquellos judíos, Pablo empieza a hablarles del reino de nuestro Dios, dice, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles que se acercaran o que aceptaran a Jesucristo como su Salvador. También les hablaba de la ley de Moisés y de los profetas. Así que aquel Pablo empieza a hablarle a estos judíos. Quiero que sepan que estos judíos no creían en el Mesías, y ahora aquel varón de nuestro Dios, cuando se acercaban a los judíos, inmediatamente empezaba a predicar, a testificar del reino de nuestro Dios. Y tenía muchas experiencias, Pablo, de qué contarles. Primeramente de sus viajes que tuvo en diferentes lugares, cómo los gentiles aceptaron el evangelio, y esto hacía que se hicieran incómodos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el evangelio era únicamente para ellos. Y cuando Pablo empieza a predicar que el evangelio también ha sido llevado hacia los gentiles, inmediatamente a aquellos judíos no les parece lo que está predicando aquel varón de nuestro Dios. Dice el 24, y algunos asentían a lo que decía, dice, pero otros no creían. Así que hubo algunos judíos de aquellos tiempos, judíos de aquella ciudad de Roma. Algunos estaban de acuerdo, unos se gozaban por la palabra que hablaba Pablo, pero otros dice que no creían y se enojaban ante aquel Pablo. Dice el 25,
Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, inmediatamente dice, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Ve a aquel Pablo que la gente empieza a retirarse, que aquellos judíos no quieren oír la palabra de nuestro Dios. Inmediatamente cita la palabra de nuestro Dios y le dice: bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas diciendo a nuestros padres. Y fíjense bien en qué aprietos pone aquí a Pablo aquellos judíos. Dice el 26, citando la palabra de nuestro Dios, dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Les está diciendo, yo les estoy hablando el evangelio y ustedes no quieren creer. Me oyen, pero no entienden. Dice, y viendo veréis y no percibiréis. Y sigue diciendo allí el verso 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Inmediatamente le dice a aquellos judíos con la palabra de nuestro Dios, hablándoles y diciendo, ¿saben qué? Aunque miren, aunque oigan, su corazón está lejos de aceptar al Hijo de Dios. Dice el 27, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, dice, y sus ojos han cerrado para que vean, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se viertan y yo los sanaré. Inmediatamente aquí la palabra de nuestro Dios le dice aquí por medio de la palabra, le dice, saben que ustedes ven, ustedes oyen, mas sin embargo no pueden entender el propósito de nuestro Dios. Nuevamente, cuando los judíos empiezan a oír estas palabras, porque les está hablando con la palabra de nuestro Dios, con el Antiguo Testamento, no les parece, se enojan y se enojan aún más sabiendo que les está hablando con la palabra de nuestro Dios. Aquellos judíos que no querían y no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces les empieza a hablar aquel Pablo y le dice, ¿saben qué? Miren, en la profecía nos dice que se nos va a decir que vamos a ver, que vamos a oír, mas sin embargo nuestro corazón se va a cerrar con la palabra de nuestro Dios. Así que aquellos judíos se enojan ante la predicación de este varón de nuestro Dios. Dice el 28, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Nuevamente palabras duras para aquellos judíos, donde les está diciendo, ustedes, yo les estoy hablando, les estoy predicando del Mesías, ustedes deciden cerrar su corazón, no quieren ver lo que les estoy diciendo. Pues quiero decirles algo, les dice Pablo, algo que hace que los judíos se sientan mal. ¿Por qué? Porque les está diciendo, ustedes no quieren, quiero que sepan algo, la salvación ha llegado a los gentiles. Entonces el judío se siente enojado. ¿Cómo puede ser posible que lo que nosotros teníamos vaya a ir a dar a los gentiles? Y dice el 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Se enojan, se van. ¿Por qué? Porque aquel Pablo con la palabra de nuestro Dios diciéndoles, enseñándoles que nuestro Señor Jesucristo vino a ellos, mas sin embargo ellos deciden cerrar su corazón y nuestro Señor Jesucristo se viene a que la salvación o que la puerta se abra para todos los gentiles. Así que veamos la tristeza para los judíos que teniendo la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Rey de la vida de ellos, ahora los vemos que se alejan, se van enfurecidos, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios llega a cada uno de nosotros. Ahora el gentilismo tiene el privilegio, tiene la dicha de acercarse, de pedir a nuestro Dios que le perdone sus pecados y por medio del bautismo sean llamados también hijos de nuestro Dios. Y dice el verso 30. Y Pablo permaneció 2 años entre una casa alquilada, y era donde vivía aquel varón de nuestro Dios. Ahora está viviendo en una casa de renta, dice, y recibía a todos los que venían a él. Así que en este lugar, y quiero que sepan que la iglesia empieza en casa. Ahora Pablo está en casa a consecuencia de que lo está cuidando un soldado romano. Ahora el evangelio también llega nuevamente a la casa. Empezó en casa y ahora vemos que van y visitan a aquel Pablo en casa. Dice, y recibía a todos los que
venían hacia él. Y dice el 31, predicando el reino de nuestro Dios. Así que había gente, ahora no es el Pablo que está saliendo porque está custodiado en ese lugar, pero ahora viene gente a oír la palabra de nuestro Dios. Aquellas personas que se estaban convirtiendo, ahora llegan hacia Pablo, a donde está en la casa allí de renta, y quiero que sepan que desde allí el apóstol Pablo, aún en sus años, aún sigue predicando el evangelio. Y algo maravilloso, porque muchas de las veces podemos dejar de hablar a consecuencia de situaciones que pasan en nuestro mundo, mas sin embargo este varón de nuestro Dios, estando en prisión en casa, quiero que sepan que aún la gente iba hasta la casa de él. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Dice nuevamente el 31, predicando el reino de Dios y enseñándoles acerca de nuestro Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que aquí vemos que la palabra de nuestro Dios aún sigue avanzando. Y bien podríamos pensar nosotros, bueno, ya Pablo está ahí en casa, está en prisión en casa, el evangelio se va a detener, pero no, sin embargo, la palabra de nuestro Dios aún sigue llegando a personas que iban hasta la casa de Pablo y Pablo les enseñaba de nuestro Señor Jesucristo. Así que el evangelio sigue. Vamos a recordar cómo pasa en el capítulo 1 y cómo ahora en el capítulo 28 aún la palabra de nuestro Dios sigue vibrando, aún la palabra de nuestro Dios sigue esparciéndose, aún la palabra de nuestro Dios sigue llegando a aquellas personas que necesitan de la salvación. Con esto en mente, ahora vamos a ver las preguntas que tenemos. La primera pregunta, ¿de qué manera Hechos 28 nos trae de regreso a cerrar con el capítulo número 1? Así que vemos el 28, el último capítulo del libro de los Hechos, y cómo nos vuelve a traer nuevamente a Hechos capítulo 1. Y veamos cómo empezamos, veamos cómo estuvo la palabra de nuestro Dios. Y vamos al libro de Hechos, cómo empezó el mensaje. Todavía no se va nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, todavía no asciende al cielo, mas sin embargo da un mandamiento que lo vemos en cada capítulo del libro de los Hechos. Ese mandamiento se cumple aun cuando la iglesia es perseguida. La iglesia capta muy bien el mensaje. ¿Cuál mensaje? Veamos el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, una vez más, aquí está el mandamiento, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora estamos viendo cómo el evangelio empezó ahí en Jerusalén, viene la persecución, van hasta Judea, van hasta Samaria, y en el capítulo 28 ahora estamos viendo en Roma, donde la palabra de nuestro Dios por el mismo Pablo es anunciado a aquellas personas que iban a la casa de este apóstol. Así que vemos el mandamiento, y me seréis testigos. Aquí está la iglesia fiel, aquí está la iglesia que permanece en la palabra de nuestro Dios. Se les da el mandamiento: vayan y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora aquí tenemos la palabra de nuestro Dios, aquí tenemos el mandamiento, y eso lo tenemos en el capítulo 1. Cuando nos vamos al capítulo 28, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 28. Estamos por terminar la carta, la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos. Dice 28, 28. ¿Sabéis? Dice, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Si estamos viendo ahora el capítulo 28 y estamos viendo el capítulo 1, en el capítulo 1 donde se le manda a la iglesia que vayan y prediquen por Jerusalén, por Samaria, ahí hasta el último de la tierra. Ahora en el 28 estamos viendo, saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Gloria sea nuestro Dios. Estamos viendo inmediatamente cómo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 el mandamiento de nuestro Dios se cumple. ¿Cuál mandamiento? De que vayan y prediquen el evangelio. Yo creo que lo vimos a través tanto de Pedro, de Bernabé, de Silas, de Pablo, donde el evangelio sigue avanzando. Y aún, como yo mencionaba, en nuestra Biblia el libro de Hechos se termina en el 28,
mas sin embargo, acuérdense que es la historia de la iglesia. Hasta nuestros tiempos, quiero que sepan que el evangelio sigue siendo anunciando tanto a judíos, a romanos, a gentiles. ¿Para qué? Para enseñarle a la gente que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y Él es el que murió para con cada uno de nosotros, y que hasta nuestros tiempos tiene los brazos abiertos para que lleguemos, nos acerquemos a Él. Pero recordemos también que esta puerta que se abre para los gentiles llegará un tiempo en que se va a cerrar. Así que es tiempo de que la iglesia se ponga de pie, de que la iglesia siga avanzando, predicando el evangelio. También vemos que la iglesia empezó en las casas, y cuando terminamos en el capítulo 28 vemos que Pablo está en su casa y que la gente va a la casa de él a que les enseñe. Veamos la segunda pregunta. ¿Cómo se resume el ministerio de Pablo en el libro de Hechos capítulo 28 con Romanos 1:16? Ahora vamos a compararlo. Recordemos que ahora el apóstol Pablo está en Roma, y ahora tenemos también el libro de Romanos, y vamos a ver todo el ministerio, y vemos en el libro de Hechos 28 donde la palabra de nuestro Dios nos enseña en el 28 a 23, y vamos a ver cómo la palabra actúa. Dice el 23. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de nuestro Dios. Nuevamente lo que estábamos leyendo, donde llegaron a la casa de Pablo, y inmediatamente dice que él testificaba del reino de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cada uno de nosotros tenemos que testificar el reino de nuestro Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de nuestro Dios es una puerta que se abre para que el evangelio empiece a ser predicado a todas las naciones. Ahora, si aquel varón de nuestro Dios allá, podemos decir en cárcel, en casa, ahora cada uno de nosotros tenemos nuestra casa donde también el evangelio tiene que ser transmitido a las naciones. Ojalá que tu casa, que mi casa, pueda ser una casa donde viene gente y oye de la palabra de nuestro Dios. Ese es el mensaje claro, que aún nuestras casas sean un lugar donde la gente viene a estudiar de la palabra de nuestro Dios. Si tu hogar no es un hogar donde hay gente que viene a oír de la palabra de nuestro Dios, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese mandamiento se nos ha dado a la iglesia también de nuestros tiempos, donde tenemos que ir a Jerusalén, a Samaria, a lo último de la tierra. Ahora a nosotros nos toca ir y llevar el evangelio a los gentiles hasta lo último de la tierra. Y sigue diciendo que testificaba el reino de nuestro Dios, y dice que desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué la iglesia crecía en esos tiempos? Quiero que sepan que algo que nos enseña aquí Pablo: en la casa de él había personas desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué venían a hacer a la casa de Pablo? Dice que venían a escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tipo de personas? Dice que tanto judíos como gentiles estaban escuchando la palabra de nuestro Dios, creyendo que al quedarse Pablo en casa se iba a terminar el evangelio. Quiero que sepan que no es así. La palabra de nuestro Dios tiene que llegar a todos los confines de la tierra. Y ahora, ¿por quién? Por la iglesia de nuestros tiempos. Esta iglesia que debe de ponerse de pie. Y nuevamente, yo creo que si hay algo que debemos de captar en esta 3 elecciones que hemos tenido, y que debes de pensar y que yo debo de pensar: estoy haciendo el trabajo que Dios desea. Estoy guardando ese mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le entregó a sus apóstoles y que me ha entregado a mí y que te ha entregado a ti. ¿Cuál es este mandamiento? De que llevemos el evangelio a todas las personas. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de la verdad. Y fíjense bien cómo se expresa a Pablo en el libro de Romanos. Un texto se me hace a mí muy fuerte, muy maravilloso, y que si no toca tu corazón ese texto, yo creo que es porque no quieres servir a Dios como debemos de servirle. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio. Inmediatamente quiero que sepan que en todos los lugares donde anduvo este varón de nuestro Dios, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente
y también al griego. Así que, ¿qué es el Evangelio? Es el poder de nuestro Dios que transforma vidas, que cambia personas y que los trae a los pies de nuestro Señor Jesucristo y luego les llama hijos de nuestro Dios. Ese es el Evangelio. Y quiero que sepan que en los viajes misioneros de este varón de nuestro Dios siempre predicó el Evangelio, y ahora en el libro de Romanos 1:16 nos da algo maravilloso, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos avergonzamos del Evangelio? ¿Cómo es avergonzarse del Evangelio? No quieres salir a predicar el Evangelio, o no quieres hacer de tu casa que sea un hogar donde se habla del Evangelio. Así que muchas de las veces decimos, sí, sí, sirvo a Dios, pero nuevamente, y quizás la Biblia nos exhorta, nos amonesta a cada uno de nosotros. A lo mejor tenemos 15, 20 años en la iglesia y aún ni un visitante hemos podido traer a la iglesia, o no hemos traído una persona a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha pasado con el mandamiento de llevar el Evangelio? A veces nos conformamos, a veces decimos que yo hablo, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para no únicamente tirar la palabra, sino también ver el crecimiento de la iglesia. Y esa es responsabilidad de cada miembro. Si cada miembro hiciera el trabajo de la obra misionera, yo creo que nuestras iglesias serían totalmente diferentes. A veces gastamos más tiempo, a lo mejor en tiendas, a lo mejor en deportes, en otras actividades, y se nos olvida aún hablar de la palabra de nuestro Dios. Piensa tú que me estás oyendo, ¿cuántas de las veces durante la semana tomas el tiempo para leer la palabra de nuestro Dios, para hablarle a una persona, para ser el mentor de una persona que se está acercando a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Muchas de las veces llevamos el título de cristianos, mas sin embargo, en el trayecto de los 7 días no tenemos un espacio para hablar de la palabra de nuestro Dios. Y tenemos que hacerlo. Recordemos lo que hizo Pablo. Dice que en su casa, desde la mañana hasta la tarde, se oía la palabra de nuestro Dios. Yo hago una pregunta: ¿en tu casa se oye la palabra de nuestro Dios desde la mañana o hasta la tarde? O quizá durante todo el día ni siquiera se oye la palabra de nuestro Dios. Nosotros somos ahora el poder que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio y cambiar almas para nuestro Señor Jesucristo. Israel, quiero que sepan que en la trayectoria se alejaba, se acercaba a nuestro Dios. Ahora nos ha dado la dicha a nosotros de acercarnos, y nos toca llevar la buena noticia a las personas en el mundo. Dice la pregunta número 3. ¿De qué manera el libro de los Salmos 39:3 y Romanos 15:10 resumen la visión del Evangelio? ¿Qué es la visión del Evangelio? Quiero que sepan que la visión del Evangelio es presentar a Jesucristo como aquel que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Pero veamos qué nos dice el libro de los Salmos 39:3. Dice la palabra de nuestro Dios. Para aquellos que tienen cuadernito de escuela sabática en inglés, quiero que sepan que nos da diferente texto, pero ambos nos ayudan a cada uno de nosotros. Acuérdense que dijo Pablo que él no se avergonzaba de la palabra de nuestro Dios, porque era el poder, la potencia de nuestro Dios. Dice lo que dice el 39:3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Entonces, cuando llega la palabra de nuestro Dios a nuestros corazones, si recordamos a aquella samaritana, donde llega la palabra de nuestro Dios a ella, inmediatamente arde el corazón de ella, inmediatamente empieza a hablar de la palabra de nuestro Dios. Así debe de suceder con nosotros cuando llega el Evangelio. Cuando ha llegado el Evangelio, ahora nos toca a nosotros de que nuestro corazón esté encendido por dentro. Y dice el texto: se enardeció mi corazón dentro de mí. Dice, en mi meditación se encendió fuego. Así que estamos viendo aquí un varón de nuestro Dios que oye la palabra de nuestro Dios, que su corazón se enciende inmediatamente. ¿A qué? A llevar la buena noticia. Y dice, y así proferí o anuncié con mi lengua la palabra de nuestro Dios. Ahora lo que de gracia has recibido, de gracia tenemos que darlo. ¿Quién? Cada uno de nosotros. Hemos recibido el Evangelio. Alguien tomó el tiempo para venir, tocar a nuestra puerta,
a llegar a nuestro hogar, a hablar de la palabra de nuestro Dios. Ahora le toca a nuestra lengua hablar la palabra de nuestro Dios. Que no se quede nuestra lengua callada, sino que hable, que testifique de la palabra de nuestro Dios. Eso es algo que nuestro Dios desea para nosotros. En la Biblia en inglés da el Salmos 22-27, dice: se acordarán y se volverán a Jehová cuando hablemos la palabra de nuestro Dios. Echa tu pan sobre las aguas y a través de los tiempos no va a regresar vacía. Así que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Así que qué maravilla, ¿verdad? Que ahora podemos ver allá en la India, podemos ver en China, en Japón, personas que están aceptando a Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Gloria sea nuestro Dios. Es el trabajo que le toca ahora a la iglesia. Quiero que sepan que lo que se sembró allá en la iglesia primitiva lo estamos cultivando, y ahora lo que nosotros sembremos es lo que en el futuro se va a levantar. Ojalá que Dios nos dé ese privilegio, esa dicha de poder llevar el evangelio a quienes nos rodean. Dice Romanos 15:10, nuevamente hablando aquel varón de nuestro Dios. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Llegaría el evangelio a las naciones, y ahora aquí está diciendo a Pablo con alegría: ha llegado el evangelio a los gentiles. Dice: alégrense gentiles con su pueblo. Así que dice, ¿saben qué? Ahora el evangelio ha llegado a los gentiles. Y nuevamente estamos llegando al final de la vida de Pablo, al final del libro de los Hechos, donde ahora estamos viendo cómo el evangelio primeramente es de los gentiles, ahora es de los judíos y ahora llegan los gentiles, ahora de tal manera que la puerta se abre para todo el mundo. Y nuevamente el corazón de la Biblia: porque de tal manera amó Dios, no únicamente al judío, sino porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que entregó a su Hijo unigénito para todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que cada uno de nosotros, gracias a nuestro Dios, mandó a su Hijo, hemos creído en él, para que todo aquel que en él cree, yo he creído, tú has creído, hay personas que le estamos hablando y van a creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que gloria sea nuestro Dios. Le hemos aceptado, le hemos dicho que él es nuestro Rey. Ahora nos toca hablar de la palabra de nuestro Dios, porque somos los embajadores que él tiene para su reino. ¿De qué? De ir y hablar la palabra de nuestro Dios. Ese evangelio que a través de los tiempos ha cambiado vidas, ha restaurado a personas, y aún hasta el día de hoy sigue haciendo ese trabajo. Así que les dice el apóstol Pablo, les dice: alégrense gentiles, porque a ustedes ha llegado la salvación con su pueblo. Tenemos también ahí algunas preguntas personales. Dice la primera: ¿de qué manera las primeras y últimas líneas de Romanos nos ayudan a enfocar nuestra vida y nuestra unidad? Y vayamos al libro de Romanos capítulo 1. ¿Cómo empieza el ministerio de aquel varón de nuestro Dios? Libro de Romanos. Ahora vemos al libro de Romanos, donde nos va a enseñar de qué manera el evangelio que se le entregó aquel Pablo, ese evangelio se permaneció adelante. Dice al libro de Romanos 1:1, dice de la siguiente manera. Primeramente dice: Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Él se considera el siervo, él se considera que el Señor le ha liberado, yendo él a Damasco a querer destruir a los cristianos. El Señor lo humilla, el Señor lo transforma, el Señor lo cambia, le da su vista que había perdido, y le dice que va a predicar a los gentiles, a los reyes. Ahora él se considera un siervo de Jesucristo, alguien que está sirviendo ahora a nuestro Dios. Y yo creo que nos ponemos a pensar: primero persigue de perseguidor, ahora a predicador. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí tenemos ahora el apóstol Pablo, que es el siervo de nuestro Dios. Ahora quiero que sepas también que tú eres ese siervo que el Señor también te ha llamado a predicar el evangelio. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjense para qué lo apartó nuestro Dios. Primeramente para que llevara el evangelio. Llevó el evangelio
El apóstol Pablo, claro que sí, tuvo un primer viaje misionero, segundo viaje misionero, y estamos viendo que en cada uno de ellos iba fundando iglesias. Gloria sea a nuestro Dios, que Él hizo el trabajo, Él recibirá corona que nuestro Dios tiene para Él. Pero ahora la pregunta es, bueno, Él hizo un legado en la iglesia, lo leemos, nos da gusto, nos sentimos orgullosos de este varón de nuestro Dios. Ahora, a cada uno de nosotros también, ¿qué tipo de legado vamos a dejarle a la iglesia del futuro? ¿Cómo, decía un hermano, qué dirían las paredes del templo? ¿Qué dirían las sillas de la vida que has hecho tú para la iglesia? ¿En verdad estás haciendo la diferencia en el templo al que tú acudes, o nomás llegas y te sientas y que pase lo que pase alrededor, se termina el servicio y te va? Cuando quiero que sepan que aquí tenemos el legado tan grande que hizo el apóstol Pablo, que se habló, se escribió y que aún hasta nuestros tiempos podemos ver cómo se habla de la maravilla, del poder de Dios, de la dedicación, del talento, en donde por la mañana, por la tarde, el evangelio era predicado en la casa de aquel varón de nuestro Dios. Ahora quiero que pienses tú, quiero que medites, quiero que pienses a través de estas lecciones. ¿Realmente estás haciendo la obra misionera o nomás dices que estás haciendo la obra misionera? ¿Por qué? Porque dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Quiero que sepas que tú y yo hemos sido apartados para el evangelio, para llevar la buena noticia, no para estar únicamente observando, viendo qué está pasando, si la iglesia hizo, si la iglesia no hizo. Quiero que sepas que personalmente a ti el Señor te ha apartado para el evangelio. ¿Estás haciendo el trabajo o no lo estás haciendo? Mucho cuidado si no lo estamos haciendo. Dice al terminar, porque estamos hablando del principio y del final, dice el 16-25 de Romanos. Últimas palabras del libro de Romanos nos dice, las primeras nos dijo que fue apartado para el evangelio, y al terminar dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio, dice, y la predicación de Jesucristo. Aún en el libro de Romanos, al terminar, si al principio vimos que fue llamado para el evangelio, ahora estamos viendo también para predicar el evangelio y para predicar a nuestro Señor Jesucristo, según la revelación del misterio que se me ha mantenido oculto desde tiempos enteros. Así que tenemos aquí que el evangelio tiene que seguir predicado. Del principio de Romanos al terminar de Romanos también vemos algo maravilloso. Pablo siempre predicó el evangelio. Y recuerda esto, aún en sus últimos días, quiero que sepas que en la casa que había alquilado aquel apóstol Pablo, dice que la gente iba desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué? Porque ahí se predicaba el evangelio. ¿En tu casa se predica el evangelio? ¿En tu hogar hablas de la palabra de nuestro Dios? ¿O dejas que alguien más haga el trabajo cuando el trabajo es de cada persona o cada miembro que va a la iglesia? Haz tu trabajo y yo creo que nuestro Dios, conforme a su misericordia, te pagará con bien. Dice la número 2. ¿Qué obstáculos impiden que la iglesia lleve una vida sana juntos? Hasta ahorita tenemos un problema muy grande. Quiero que sepan que esta pandemia nos ha desunido. Esta pandemia nos ha separado. Yo sé que a lo mejor nos llamamos, pero aún hace falta la necesidad de mantenernos aún más unidos. A veces vamos al templo, donde hay templos abiertos, hay lugares donde aún no se han abierto los templos, donde las familias no pueden llegar al templo, a darse un abrazo, estrecharse la mano, a conocer las necesidades que hay, porque el templo aún se mantiene cerrado. Hay lugares donde los templos están abiertos, pero es llegar y retirarse. Así que, ¿qué obstáculos impiden que la iglesia esté junta? Ahorita quiero que sepan que es esta pandemia del COVID que tenemos, esperando que muy pronto se retire y volvamos a llegar a los templos, o aún a mantener a servicios donde podamos estrechar nuestras manos, abrazarnos como lo hacíamos antes.
Mas, sin embargo, aún en este tiempo tenemos que predicar al evangelio, porque ahorita hay muchas personas que han perdido familiares y necesitan del cariño de la palabra de nuestro Dios. Sigue haciendo el trabajo por medio del teléfono o carta. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo nuevamente en que estaremos platicando con las personas cara a cara o tocando los hogares o reuniones familiares a nivel palabra de nuestro Dios, donde el evangelio tiene que ser esparcido. Ahora hay otra pregunta que te la dejo muy personal. Dice, mirando hacia atrás en Hechos, yo creo que ya vimos todo lo que pasó en el libro de Hechos. El Señor da mandamiento, el Señor llega con los gentiles allá con Cornelio, Pedro predicando, dándose cuenta que el evangelio también era para los gentiles. Y todo esto que ha pasado, los viajes misioneros de Pablo, estando en la cárcel, todo ello quiero que sepan que refleja lo que la iglesia fue a través de ese tiempo. Ahora, en nuestras vidas, quiero que sepan que la iglesia vive situaciones más diferentes. Pero ahora, ¿cómo estas situaciones que suceden en nuestras vidas, batallando, sufriendo con enfermedades, con dolores, con angustias, con pérdidas, cómo la iglesia se ha mantenido en la predicación del evangelio? Ojalá que tú que me has oído en esta mañana y a través de estas 3 lecciones, quiero que pienses, el Señor te ha llamado con un propósito. El Señor me ha hablado a mí y me ha traído a sus filas con un propósito. Estamos haciendo el propósito que quiere nuestro Dios. Recuerda que esta serie llevó por título Una iglesia fiel. Aparte de la iglesia, tú que me oyes personalmente, estás siendo el varón fiel ante la presencia de nuestro Dios. El mandamiento se dio, ve, predica el evangelio por Jerusalén, por Samaria y lo último de la tierra. Ahora nos toca a nosotros en estos tiempos de llevar el evangelio a las naciones. Ojalá que estemos haciendo el trabajo. La palabra de nuestro Dios nos dice, bienaventurado el varón que cuando yo viniere lo hallare haciendo esto. Ojalá que nuestro hogar sea un hogar de predicación desde la mañana hasta por la tarde. Gracias por acompañarnos en estas 3 lecciones y que el Señor bendiga tu hogar y tu vida. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén.